Ahí, voy a grabar desde ahora ya. Pues salón que se está siendo filmado. Maggie, hágale por favor, bienvenidos todos, muy buenas noches, Bueno, queridas. Queridos, queridas, Gracias. ¿no? qué rico. Bueno, bienvenidos y Maguita, bienvenidas. todo suyo. Bueno, es un capítulo largo. Este lo hacíamos con Mariel y bueno, ya no podía, entonces, bueno, estamos aquí listos para eso. Está lindo de todas maneras. Así que bienvenido. La idea es como presentar un poco y conversar también de todo esto que sé que varios pues hemos indagado en este mundo de los libros de la vida y de la muerte y nos ha interesado. Entonces está bueno poder compartir y conversar. Entonces yo creo, Javi, que me tienes que dar, no sé, no me deja, me tienes que poner de coanfitriona. Yo sabía hacer esto, un segundito. Arriba en mi nombre. Sí. Tu nombre, participante. ¿Le había hecho esto alguna vez? Selección de grupo. En mi nombre, arriba, en donde dice participantes, donde Ah, está mi ahí, nombre, a ¿en tu ser foto? anfitrión. Ah, O no, sea, coanfitrión, ahí ah, estamos. Ahí estamos, eso, perdón. anfitrión. Listo. Perdón, se me Bien. fue ahí la edad, ahí estamos ya. Ahí sí, ¿no? Sí. Qué linda foto. Bueno, entonces para este grupo de estudio tenemos el capítulo 6, que habla de los libros. Voy a poner este acá. ¿Cómo pongo este para poderlo ver? No, espérate. Habla de los libros de la muerte, manuales para vivir y morir. Es que necesito hacer algo antes. Espérenme, yo paso esta para acá. Listo. Ahora sí. Ay, no. Eso, ahora sí. ¿Y cómo es que le doy presentación? Acá. Ya. Reproducir. Ahora sí. Bueno, entonces hay un texto del Bardo Todol que me pareció lindo como citarlo y dice, nada es estable. Todo lo que tiene principio y fin está en movimiento. Las montañas se mueven, todo está en movimiento. El movimiento es cambio. Esta es la realidad de todas las apariencias. Todo lo compuesto se descompone, lo que aparece desaparece, nada se detiene, nada es estable, todo es transitorio, finalmente inexistente. Entonces, ¿a qué nos invita Stan con este capítulo? Que además es muy interesante porque pues tiene que ver, veníamos del grupo de estudio anterior y del capítulo anterior donde vimos los diferentes cielo, infierno para las diferentes tradiciones espirituales ancestrales, cómo se reconocían. Entonces lo primero que dice es que es, mira que es que no veo la imagen arriba. Espérame a ver. Ah, ahí se perdió o no, sí, ¿cierto? Ahí, No, ahí se ve la imagen, ¿eh? Oh. pero se fue la imagen, ok, sí. No, sí No, está estamos Ya, bien. viendo la imagen con el, se bueno, ve nosotros ahí, mejor bueno, es todavía. una guía para la muerte, el renacimiento, pero también termina siendo una práctica espiritual profunda para los iniciados, buscadores y practicantes. Entonces, para la investigación moderna de la conciencia y la tanatología, aportaron a este enfoque y vieron la similitud de las descripciones de los libros. Entonces, no solo se tomaban para la guía como para la muerte y el aprender a morir, sino que también terminaba siendo para los buscadores y practicantes una forma o una similitud, lo que vieron era una similitud en las descripciones que estaban en estos libros. Entonces, ¿qué veíamos en estos libros o qué vemos en estos libros? Hay deidades bienaventuradas, terribles, está el juicio divino, el recuerdo de encarnaciones previas, visitas a moradas del más allá,
ámbitos celestiales, paradisíacos e infernales, y todas las proezas que tenían que hacer cuando atravesaban casi siempre el submundo o estos territorios desconocidos y lúgubres para poder renacer. También terminan siendo unos mapas de los profundos territorios de la psique que se han podido observar en estados holotrópicos, en sesiones psicodélicas, en diferentes formas de autoexploración, en prácticas espirituales sistemáticas, en rituales chamánicos o en crisis psicoespirituales espontáneas que se colocan a disposición. Son similares, digamos, las imágenes que se van a ver y las hemos podido también experimentar cada uno de nosotros en diferentes exploraciones. Esta es una imagen de Alex Gray, donde es muy bella y muestra, digamos, como la salida por el chakra coronilla de la conciencia. En últimas, estos libros terminan siendo un entrenamiento para la muerte, pero también es como aprender en la vida a relacionarse con la muerte, un morir antes de morir. Entonces, en estos, digamos que lo que se veía en los textos también es que había una descripción que la habían hecho, podía decirse, en estados holotrópicos, que describían el viaje póstumo del alma. ¿Qué vamos a ver o qué vimos en este capítulo? En este capítulo divide, digamos, como selecciona estos principales libros, el libro de los muertos egipcio o Per Em Ru, que es de la salida al día. Está el libro tibetano de los muertos o el Bardo Todol, que es la liberación mediante la escucha en el plano posterior a la muerte. Está todo el material tolteca azteca, que lo llamaban el libro de la muerte del Nahual, que tenía que ver con codes, y está Ocodices, y está el libro maya de los muertos, que lo relacionaban o se podía observar en Ceramic Codex, que eran cerámicas o vasijas hechas para eso. Y ya más contemporáneo, en la Europa medieval, está el Ars Moriendi, que también era el Ars Viviendi, que lo vamos a ver en esto. Bueno, entonces el libro, como lo describe Stan, el libro tibetano el libro egipcio de los muertos, que tiene que ver con la manifestación en la luz. Entonces, ¿qué era esto? Que es súper interesante. Además, uno puede decir que es como de los primeros que puedan estar recopilados o que se puedan dar a conocer. Entonces, es una colección de textos funerarios que describen el viaje póstumo, pero además, que era muy interesante, por eso ahí viene mucho la escuela de misterios, tiene que ver con conjuros, encantamientos, plegarias, himnos, letanías, fórmulas mágicas, mitos, instrucciones para la momificación, que eran expertos en eso, y otros procedimientos llevados a cabo con o para el difunto. Se puede decir que el periodo es como de casi 5.000 años, por eso se dice que es de los más antiguos. ¿Dónde estaba esto? Estaba en las inscripciones de las tumbas de los faraones, en todas las construcciones arquitectónicas también se podía ver. Para los egipcios era muy importante la creencia de la inmortalidad del alma, la resurrección y la vida después de la muerte. Era parte de lo que se movía para ellos. También hablaban de que esa parte de la momificación era tan importante porque realmente, que eso puede decirse que data del 3100 a.C., era como la integridad del cuerpo y ver que la descomposición no era algo con lo que quisieran, digamos, como enfrentarse, y asimismo, como creían tanto en la vida después de la muerte, pues sabían que al otro lado también tenía que tener un cuerpo conservado. Por eso la momificación fue una de sus prácticas, digamos, interesantes, de las cuales se ha descubierto. En estos días vi que no la he visto, pero vi en Netflix que acaba de salir una serie o un documental de la última, digamos, exploración que hicieron, y que parece que tiene 4.000 y pico de años y que no ha sido profanada, o sea que todavía no se ha saqueado ni nada, entonces es como toda una excavación. Bueno, estos textos del libro tibetano, del libro egipcio, de los muertos, tiene que ver, se dividía en dos partes o dos ramas.
Entonces esas ramas se dividían de acuerdo a las deidades que creían. Entonces por un lado estaba la rama que tenía que ver con el dios Ra o el dios Sol y su viaje en la barca solar a través del infierno Tuat, o también Am-Tuat o el libro de lo que hay en el Tuat. Y también estaba el reino o las deidades del dios Osiris y su supervivencia tras la muerte y el renacimiento. Entonces, desde ahí, para los egipcios podían decirse que o iban al reino de Ra o iban al reino de Osiris, o iban a viajar con la barca de Ra o llegaban al reino de Osiris, que era lleno de placeres. Entonces, digamos que en el dios Ra, que tenía este viaje en la barca solar a través del infierno, era una práctica casi diaria, podría decirse. Entonces, ¿qué hacía el dios Ra? Entonces, el dios Ra salía cuando se terminaba todo el día, detrás de la montaña del amanecer, se subía en su barca, que se llamaba Mayet, se le llamaba la barca de millones de años, y atravesaba el cielo egipcio. Cuando lo atravesaba, pues brindaba calor, luz, pero además también la vida en la tierra. Entonces todo el tiempo estaba en el día, digamos, atravesando y brindando esto al cielo egipcio. Pero en el ocaso, que venía como la tarea importante para él, entraba en la montaña del anochecer y emprendía el viaje nocturno a través del submundo que se llamaba Tuat. Era un lugar oscuro, tenebroso, decía que tenía dividido en 12 puertas, pero cada puerta además tenía un portero y cada uno de estos lo que hacía, y bueno, con otros seres que habitaban ahí en esas puertas, donde a través de calor, fuego, humo trataban de derribar la barca solar. Pero en ese lugar, entonces lo que hacía el dios Ra era atravesar en la noche toda esta odisea y poder sobrevivir para poder al otro día volver a llevar el sol al cielo egipcio. Pero en esa travesía por el submundo también estaba Set, que Set es hermano de Osiris. Ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Y Set tomaba la forma en ese submundo de una serpiente gigante que se llamaba Pep y que intentaba devorar el disco solar para que no pudiera volver a salir el sol. Entonces, quienes creían en este dios Ra, pues no solo lo veían como en su gran odisea de atravesar el submundo y toda la práctica cómo se hacía para atravesarlo, sino que también veían en él como un referente muy importante hacia donde querían llegar. Otra parte que comprendía, digamos, en esta rama del dios Ra, eran las fórmulas mágicas y las palabras de poder. Bueno, eso era, para un lado podría ir el viaje póstumo del alma, para el otro lado era hacia el reino del dios Osiris. Entonces, Osiris les llamaba mucho la atención porque había sobrevivido, tenía la supervivencia tras la muerte y el renacimiento. También utilizaba la barca solar para atravesar el submundo, pero tenía también que ver con el juicio divino ante la diosa Mat y era escoltado por Anubis, que era el dios cabeza de chacal, y las personas que creían en esto, pues su destino final era el reino de Osiris. Este libro de las puertas, así se llama, describía el viaje del dios supremo por el submundo y una segunda parte tenía que ver con ceremonias mágicas para que el dios Sol saliera a diario. Entonces, ¿qué hacía Osiris? Entonces, Osiris era hijo de Heb y de Nut, entonces de la tierra y del cielo, y Heb y Nut tuvieron 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Entonces Osiris era uno de los hijos y el otro era Set. A los 2 les dieron el poder del reino, pero a Set lo mandaron al desierto, a la sequía del desierto. Y Osiris le dieron todo el valle del Nilo y toda esa, digamos, como abundancia para gobernar. Y tenían 2 hermanas más, que eran Isis y Neftis. Isis además era esposa de Osiris y Neftis era la esposa de dios Set.
que vivía en el submundo y en esta parte del desierto. Bueno, Set estaba muy enojado con Osiris y un poco envidioso, entonces fue y derribó, pues digamos, mató a Osiris, y cuando lo mató también lo desmembró y le dividió, digamos, cortó todas sus partes, las tiró a los 4 vientos, pero también las esparció por el Nilo. Entonces, bueno, muy preocupadas Isis y Neftis, por eso decidieron recuperar todos los pedazos de Osiris y resucitarlo. ¿Cómo lo hicieron? Entonces pidieron la ayuda también del dios Horus, que era cabeza de halcón y tenía una visión poderosísima para poder recuperar las partes donde había caído Osiris y volverlo a traer a la vida. El Horus era hijo de Isis y de Osiris. También después, bueno, vino a vengarse del padre, entonces cuando se va a vengar del padre, termina castrando a Set, y desde ahí derrota a Set, y también viene la batalla cósmica de la oscuridad y de la luz. Antes de eso, bueno, en otro momento, Neftis, que no podía, bueno, Set no podía tener hijos y Neftis quería hijos, entonces se disfraza un día de Isis, embriagando a Osiris, y termina teniendo un hijo con Osiris, que es el Anubis, que es el chacal, pues el dios cabeza. Bueno, ¿cómo era el viaje de Osiris? Entonces el viaje de Osiris también era por el submundo, como decíamos, en la barca solar, pero en este tenía que pasar digamos, el alma de la persona que moría, tenía que pasar por el juicio. Entonces este juicio divino tenía la sala de Mat, que era la diosa de la justicia, y siempre estaba escoltado por Anubis, que acompañaba el viaje. Después empezaban a entrar bueno, lo acompañaba, y cuando el difunto llegaba al más allá, empezaba el juicio donde le hacían en la balanza medir el alma, pues cómo estaba y sus acciones. Entonces ponían en una balanza una pluma de avestruz y el corazón de la persona, y si estaba equilibrado, pues podía pasar al reino de Osiris, y si no, ahí mismo era tragado por el submundo, por la bestia, la momia del submundo, o el ser infernal que estaba en el submundo. Bueno, también ahí el que hacía como la división era el dios Tot, que era cabeza de Isis, de Ibis, pero lo interesante que era un juez es que también se dice que fue el inventor del alfabeto, de las matemáticas, de la ingeniería, de la magia, de la adivinación. Bueno, entonces en esta, digamos, como en este equilibrio o desequilibrio, ahí podía ser tragado al submundo o llegaba al reino de Osiris con muchos placeres, donde además tenía campos fértiles, podía comer el pan de la eternidad, beber la cerveza de la vida y bueno, vivir ahí como con todos estos seres. Era algo similar al Valle del Nilo, entonces disfrutaban ahí mucho. Para el embalsamiento era muy importante porque decían que cuando llegara al otro lado, pues tenía que conservar como toda su estructura y todas sus cualidades, digamos, sin que hubiera un deterioro del cuerpo. Entonces también están pues ahí como en su descripción, de que el momento de la muerte también había, Ka se llama, que era la parte trascendente del ser humano, y lo que hacía era que se dividía y se iba a encontrar con su doble. Se encontraba con su doble celestial, pero realmente tenían que también ayudarle a mantener. Entonces, por eso era importante digamos, en las tumbas de los faraones o de los reyes, pues de todos estos seres que estaban ahí, que partían, de que pudieran tener alimento, tener los cuidados, porque también este Ka necesitaba que le pudieran dar como el sostenimiento, no solo al otro lado, sino también en este lado. Bueno, está Ba, que es el alma, también que está ahí. Algo interesante también es que estos misterios sagrados no solo o estas descripciones no solo le ayudaban
a la persona que moría, sino que también a los iniciados y al proceso de muerte y renacimiento espiritual. Eso era mucho de lo que también se practicaba y bueno, la investigación moderna de la conciencia nos lo muestra de diferentes maneras, pero todos los libros vamos a ver que van a tener no solo una incidencia en el momento de la muerte, sino también en la vida o de los iniciados para tener muertes y renacimientos espirituales. Hay unas imágenes. Ay, ¿cómo hago para? Bueno, ahora viene el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos. Bueno, el bardo significa el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, es ese momento. Es un texto funerario del budismo tibetano y es de tradición oral, aunque podríamos decir que el escrito del libro de los egipcios en la tradición oral podría estar desde mucho más antes, digamos, toda esta cantidad de relatos. Tiene que ver con una detallada iconografía de deidades beatíficas, terribles y otros ámbitos arquetípicos del plano posterior a la muerte. Entonces, para mí es un texto fascinante. Es ahí como que me ha ayudado mucho en no solo acompañando, por ejemplo, mi papá cuando yo recibí la enseñanza, esta fue como la primera enseñanza de Kempo, que fue el Bardo Todol, hace 9 años, y mi papá al tiempo murió y podía como ayudarle y acompañarle, no solo a él como en su tránsito, haciendo pues le leyera el libro y todo, pero era como reconocer cuáles eran los pasos o por dónde estaba en ese momento su alma. Entonces, a partir de ahí empezaba toda la descripción de qué era lo que le iba a suceder a la persona muerta. Funciona como la parte oral y tiene que ver, entonces, cómo se instauró, cómo llegó. Resulta que Padmasambhava era un maestro indio, un maestro espiritual, que trajo, ¿quién tendrá por ahí creo que alguna tiene el micrófono? Padmasambhava era un maestro indio que llegó y trajo el budismo a Tíbet. Antes de que llegara el budismo al Tíbet, existía la religión Bon. Y esta religión era animista, chamánica, era el chamanismo, digamos, que estaba presente en Tíbet. Donde también se preocupaban por la continuación de la vida después de la muerte, pero elaboraban también ritos funerarios, tenían ritos funerarios muy elaborados. Cuando llegó Padmasambhava, cuenta pues la historia de que él llegó y encontró toda esta religión Bon y veía que la religión Bon, como era animista, tenía mucha cercanía con los deidades locales. Entonces, de las montañas, de los lugares, bueno, y apenas llegó, pues tuvo varios ataques para que no pudiera implantar la religión del budismo tibetano, el budismo, y entonces lo que terminan haciendo es que subyuga a estas deidades y las coloca como protectores de las enseñanzas o del Dharma. Entonces lo que hizo Padmasambhava, pues por eso de todas maneras se le reconoce como, como toda su labor para la llegada del budismo al Tíbet, es que permitió que pudieran coexistir, no solo como lo que había estado de la religión Bon, no tanto como sus formas, digamos, y prácticas, pero sí mucho de lo que, digamos, lo ritualístico, las imágenes iban a permanecer o se trajeron también, como fusionaron con parte del budismo. Padmasambhava escribió este texto en el siglo VIII después de Cristo por primera vez y lo guardó, se dice pues que lo guardan como tesoros, como un tertón, así se le dice, y a los tiempo después el Lama Limpa lo recuperó, era de la escuela Enigmapa, y terminó trayéndolo y desde esa época pues se sigue
todavía pues teniendo muy presente, no solo para los tibetanos, sino para todos los practicantes del budismo. ¿Cómo funciona? Funciona con la asistencia de un maestro, de un lama, que ayuda a las personas a través de ir leyendo el libro y acompañando las fases del estado intermedio para alcanzar la liberación. Hay una práctica similar, se cree que de pronto puede venir del Bon, pero también pues el budismo le da mucho énfasis y se llama Chot. Chot es una práctica que permite cortar con el ego las contaminaciones que sostienen el cuerpo, la mente y los apegos, pero además lo que terminaba haciendo es que al cortar ofrendaba, es una práctica de generosidad para ofrendar el cuerpo, para ofrendar a esas deidades o a esos seres hambrientos y feroces que estaban ahí, porque es el desapego. Esa práctica todavía permanece y es una práctica que ayuda mucho, que podría decirse que también tiene mucha relación con lo que propone el libro tibetano de los muertos. Bueno, es una guía para los moribundos, para los vivos y para los buscadores también espirituales. Hablaba alguna vez, pues le escuchaba a Khenpo como de que no solo es, o sea, cuando uno reconoce como todas estas y con una práctica como aspectos que se pueden encontrar y con una práctica sistemática, pues cuando te encuentres con todos estos aspectos, pues no va a haber temor y vas a reconocer que son proyecciones en últimas de tu mente. Se puede liberar de muchas maneras, se puede liberar con la escucha, mediante el portar, el ver, pero también el recordar, el saborear y el tocar. Digamos que se tiene en cuenta que son 49 días del viaje, digamos como de ese momento, pero hay diferentes oportunidades que va a tener la persona, pues el difunto, para poder alcanzar la liberación. Por eso es tan importante la práctica y el conocimiento para poder en el momento de la muerte lograr encontrar la luminosidad o la clara luz y liberarse. Por ejemplo, Timothy Leary y Ral encontraron en este texto un manual muy interesante para acompañar los viajes y los psiconautas. Bueno, sale un libro como de eso y les hacían, digamos, en las sesiones psicodélicas, terminaban también llevando a la persona a través de los diferentes parajes o descripciones que mostraban y esto les ayudaba, digamos, como a sus viajes pues, de muerte y renacimiento psicoespiritual. Yo me encontré un texto corto, pues como una descripción en español, se los voy a pasar porque está buena ahí para que la tengan. Bueno, entonces, ¿de qué se tratan estos estados intermedios? Entonces, en estos estados intermedios vamos a encontrar diferentes bardos. Entonces, los diferentes bardos van a tener que ver con los momentos o estados intermedios. Entonces, el primer bardo, que se llamaría Chennai bardo, tiene que ver con el momento desde la vida intrauterina, podríamos decir ahí, hasta el momento de la muerte. Ahí son 6 bardos, pero vamos a ver 3 especialmente que son los relacionados con la muerte. Está el siguiente bardo que tiene que ver con Milan bardo, que tiene que ver con el estado de sueño. Y está el Samten bardo, que tiene que ver con el estado durante la meditación profunda. Vamos a hablar de Chikai bardo, que es el momento de la muerte, Choni bardo, que es el estado de las ilusiones kármicas o de los fenómenos que siguen a la muerte, y Siddha bardo, el estado de las existencias mientras busca el renacimiento o el devenir. Entonces ahí encontramos la imagen de los 5 Dhyani Buda, que son las 5 familias de Budas que vamos a encontrar en el libro tibetano de los muertos, y cada uno ayuda al momento de la liberación. Entonces, en el primer bardo, que sería Chikai bardo, describe las experiencias relacionadas con el momento de la muerte. Entonces, es la pérdida de la realidad, es la pérdida de lo conocido, es la pérdida empieza a sentir miedo, pero también aparecen los elementos. Entonces, en esta etapa la persona empieza a sentir el desgaste ya
de los elementos en el cuerpo. Entonces el primer elemento va a ser la tierra, entonces se va a sentir muy pesado, va a sentir que el cuerpo entra como en el colchón o en la tierra. Va a también sentir que no puede moverse, eso es parte como de lo que se ve, como los manifestaciones, digamos, que se ven. Después aparece el elemento del agua, entonces uno puede ver a la persona moribunda con sed o puede sentir o la persona ya se va secando, como que se le va terminando como el sudor, bueno, no tiene nada de esto y va desgastando ahí el agua. Después aparece el fuego, entonces puede empezar a sentir mucho frío, empezar a temblar. No solo va sintiendo esas sensaciones en el cuerpo, sino que también puede empezar a tener visiones similares o relacionadas con estos elementos. Y el último sería el aire, que el aire pues es el último aliento que tiene. Ahí en ese momento hay una oportunidad importantísima que es poder ver la luminosidad o la clara luz o la visión del Dharmakaya, se le dice. Es una oportunidad para la liberación. Entonces se sugiere que esa persona pues se le diga que no tenga miedo, que esté tranquilo, que está llegando el momento pues de su partida y que pueda encontrar esa luminosidad o esa clara luz, la más brillante que encuentre, que siga ahí, que no se asuste, y esa es una oportunidad de liberación. Si no lo logra en ese momento, pues va a pasar al siguiente bardo, que sería el Chonji bardo, que tiene que ver con la descripción de las visiones o las presencias divinas, que estarían las 5 Dhyani Budas, o sea, las 5 familias de Budas con sus consortes y con sus, digamos, como acompañantes que respaldan esos momentos o que hacen parte de esas familias. Pero también después se va a encontrar con las deidades iracundas que están en ese momento, mientras se busca el siguiente renacimiento. Hay algo importante ahí y es que van estando a la par luces brillantes y luces tenues. Entonces, en esa etapa es no solo reconocer estas deidades que aparecen, sino también es reconocer las luces que llegan. Entonces puede que no haya memoria de acordarse de quiénes eran cada uno de ellos, pero sí las luces que los acompañan. Entonces los primeros, digamos, 5 días, 6 días, pero los primeros vamos a encontrar con estas deidades divinas o pacíficas, y vamos a encontrar, por ejemplo, primero encontramos al Buda Vairocana, que es el que está en el centro, es el Buda blanco, que también es el Buda sublime y eterno, y él con su consorte pues va a acompañar ese momento. Hay hasta un texto muy lindo que dice como, escucha sin distraerte, querido amigo o amiga, escucha sin distraerte, en este momento vas a encontrar, bueno, y te hacen toda la descripción de quién vas a encontrar, y después como que el Buda Vairocana está ahí y su consorte te empuja por detrás, o sea que ayuda en eso. Ahí vas a encontrar una luz brillante azul, va a aparecer, muy brillante, esa es la que hay que seguir. Porque si no, si seguimos una luz tenue, blancuzca que va a aparecer, nos vamos a uno de los reinos y de una vamos a renacer en el reino de los dioses. Entonces es muy importante, no tanto, bueno, la descripción de los colores está bien, pero sobre todo la brillante y la tenue. Entonces el Buda que continúa es el Buda Akshobhya. Entonces el segundo día nos vamos a encontrar con el Buda Akshobhya, que es el Buda azul, es el Buda inmutable. En este Buda vamos a encontrar una luz brillante blanca y en ese momento, si seguimos esa luz, vamos a alcanzar la liberación. Y si no, pues si seguimos una luz tenue gris, podemos caer en el reino de los seres infernales. Después vamos a encontrar el Buda Ratnasambhava, que es el Buda amarillo, que es el del nacimiento precioso. Ahí vamos a encontrar una luz brillante amarilla, o podemos encontrar una luz tenue, que es el del reino de los humanos. Cada una de estas, digamos, pues deidades budas va a manifestar también una emoción aflictiva,
también tiene que ver con diferentes aspectos que es lo que van a generar el próximo renacimiento, de acuerdo como haya sido. Entonces, los humanos, por ejemplo, que van a estar en Ranasambhava, en ese reino, pues todos, se supone que si estamos aquí es porque nos pasó eso, vamos a tener que ver con el orgullo también, con el deseo. Entonces va a estar ahí como ese Buda acompañando. Entonces son oportunidades para el momento de la liberación. Después vamos a estar con el Buda Amitabha, que es el Buda rojo, que es el de la luz infinita. Va a llegar una luz brillante roja o una tenue amarilla, que sería para renacer en el reino de los seres, de los espíritus hambrientos o de los fantasmas hambrientos. Y luego vamos a encontrar el Buda verde, que sería Amoghasiddhi, que Amoghasiddhi es el Buda del inagotable éxito, y ahí podemos encontrar una luz brillante verde o una roja, que sería para los reinos infernales. Entonces, cada uno de estos Budas nos va a permitir en cada día alcanzar la iluminación o la liberación, podríamos decir ahí también, de lo que estamos viviendo. Después de eso, el sexto día van a encontrarse todos, van a salir los 5 como en un arco iris, también dando la oportunidad. Después de eso aparecen las deidades iracundas en los siguientes días. Entonces, después en los siguientes días vamos a encontrar que ya serían los días consecutivos, esos son los 5 primeros días, después vamos siguiendo hasta el 14º día, donde en los iracundos también nos van a mostrar diferentes, digamos, como pruebas, más que todo van a ser como pruebas para que no tengamos miedo y podamos alcanzar. Siempre va a haber como una lucecita o una oportunidad para liberarse, entonces es aprovechar también eso. Bueno, cuando no se consigue ese momento, pues ya viene el Silpa Bardo, que es, si se ha perdido la oportunidad de la liberación, está la última fase del estado intermedio, que sería el cuerpo bardo, felicidad o tristeza, dependiendo del fondo kármico, pues va a entrar el juicio del Señor de la Muerte, de Yama Raya, para determinar cuál de los 6 reinos es en los que renaceremos. Bueno, y aquí lo encontramos a él y nos muestra, digamos, con sus colmillos y todo, en la mitad vamos a encontrar en la rueda de la vida, como los venenos, pero también los 6 reinos en los cuales se puede renacer. Entonces, desde ahí, lo importante es también la elección que hagamos. Entonces, si de pronto no alcanzamos la liberación y pues vamos a renacer, que por lo menos podamos aspirar a uno de los reinos superiores y no los reinos inferiores. Entonces, vamos a encontrar el reino de los dioses o devas, o vamos a encontrar el reino de los semidioses o asuras, que me pareció interesante en el capítulo cómo describe cada uno de los reinos. Pero además lo que mostraba que me pareció interesante fue también cómo están no solo en esa, digamos, como en ese viaje o en ese estado, o en el bardo, en ese estado intermedio, sino como en la vida también vemos todo esto. Entonces, hay, por ejemplo, personas en el reino de los dioses pueden tener muchas riquezas, todo, pero van a ser de todas maneras, digamos, como que en la existencia de cada día, podríamos decir que tienen ámbitos celestiales, paradisíacos, pero decía que también, por ejemplo, el reino de los dioses podría ser nacer en una familia amorosa, poder practicar el Dharma, bueno, tener eso, pero tienen también como una vida muy larga, entonces a veces pues no alcanza como el aprendizaje, piensan que es inacabable todos los recursos que van a tener y toda la riqueza. Entonces también está interesante ver los reinos como desde esta mirada de la vida, para reconocer cuántas veces también caemos en esos reinos. Está el de los semidioses, que van a estar más en celos, conflicto. Están los humanos, que
todas maneras también estamos ahí con aprendizajes, que es importante pues para poder practicar, digamos, y si llegara a darse que hay que renacer, pues por lo menos en el momento de uno, pues se dice, digamos, para el bardo Todol, se dice que se ve el momento en que está haciendo un hombre y una mujer la copulación, entonces se puede entrar en ese útero, entonces es elegir, digamos, conscientemente en cuál de esos podemos entrar. Está el reino de los animales, está el reino de los espíritus hambrientos, está el reino de los seres infernales. Entonces todo esto, digamos, está en el compendio de que en el bardo Todol. Entonces muestra no solo para todo lo que nos va sucediendo en el viaje de póstumo, digamos, sino que también para la vida. Por ejemplo, en ese texto que les digo de Timothy Leary, mostraba cómo iba leyendo, digamos, en sus viajes psicodélicos, cómo les iba leyendo las diferentes apartes, digamos, y la persona empezaba a tener como, para poder hacer como vivir la muerte del ego o su muerte psicoespiritual. Entonces, desde ahí me parece que se cita interesante eso. Bueno, de ahí pasamos entonces, nos vamos con el libro de Los muertos del Nahual. Entonces, este libro que, digamos, ya nos venimos para este lado de nosotros, Mesoamérica, digamos, pero también tiene que ver con lo precolombino. Entonces, ¿quién era? Esto viene a ser azteca tolteca. El Nahual era una deidad que tenía muchas facetas, era completa, ¿ja? Era un símbolo arquetípico de la muerte y el renacimiento y representaba elementos terrenales y espirituales de la naturaleza humana, o sea, el ave y la serpiente. Entonces, desde ahí, pues también, al igual que los otros libros, pues tiene historias de aniquilación, transformación y renacimiento. También tiene un viaje dramático a través del submundo, que aquí se llama Mictlán, o la Tierra de los Muertos, y está contenido en pergaminos nahual, que se dice que son Codex Borgia y Codex Borbonicus, son como las principales, que era mucho simbolismo religioso y ritualístico. Bueno, se dice que Quetzalcóatl entonces se divide en dos, su oscuro hermano Soltor, que se alía con Tezcatlipoca y bueno, termina también matándolo para que pueda renacer. Y tras desintegrarlo, en sus componentes físicos, emocionales, mentales y espirituales, trasciende los contrarios y consigue un estado de plenitud espiritual. Asciende y se transforma en el planeta Venus, es como lo que dice. Entonces cuenta la historia que era hijo de la Tierra y del Sol, y que luego nacieron como las fuerzas generativas y constructivas de la naturaleza y ahí surge Quetzalcóatl. Se cree que, bueno, su rival, ahí que lo habíamos, Tezcatlipoca, le da un brebaje de pulque y le hace que cometa incesto con su hermana. Entonces, cuando se da cuenta que era la diosa del amor y la belleza, cuando se da cuenta que Quetzalcóatl se siente muy mal y decide pagar una penitencia. Entonces, lo primero que hace es que se deshace de sus riquezas, después se coloca 4 días en un ataúd de piedra y después enciende, digamos, se lanza las llamas. Y ahí se dice que durante 8 días, pues su corazón estuvo ahí, estaban esperando que fueran las cenizas, pero lo que hizo fue elevarse como la estrella, que sería como la estrella del amanecer y sería Venus. Bueno, le toca este viaje por el submundo, volvemos a esto de lo que no solo desintegrar sus componentes, sino atravesar este viaje del submundo, que también era un lugar oscuro y difícil, y lo que muestra es que en ese viaje pues da como las diferentes formas para poder atravesar ese submundo. Representa un importante bosquejo arquetípico mesoamericano del viaje póstumo del alma, pero también volvemos a lo que hemos hablado en los anteriores, es la experiencia iniciática de muerte y renacimiento.
Lo veíamos en los capítulos anteriores que vimos, como de los ritos de paso, de todas estas muertes chamánicas que también podían alcanzar estos estados o ayudarles como en la guía. Bueno, de ahí nos venimos a las aventuras de los héroes gemelos o el libro maya de los muertos, que es muy interesante también. Eh, Son tesoros literarios, códices, pergaminos hechos con corteza en forma de acordón, ricas ilustraciones y aspectos de la vida maya. El arte dedicado a la existencia póstuma, desde la entrada al submundo, vuelve el submundo, Xibalba, el renacimiento final y el apoteosis o el renacimiento. Sus fases y desafíos se representan en ataúdes, pinturas murales, cerámicas, jades, otros objetos que acompañan además al difunto durante la gran transición. Entonces aquí vemos también cómo llevaban, así como en los egipcios, también los mayas le empacaban, digamos, todas las cositas al muerto para que pudiera viajar con todo eso y no se fuera a perder en el camino, que pudiera tener ahí, por eso mismo los murales y todo, para que pudiera darse cuenta que era lo que le estaba pasando. Hablan de las vasijas, que eran unas vasijas de cerámica, vasijas funerarias, donde cuentan los mitos o cuentos del submundo y que representaban el libro maya de los muertos. Bueno, hay varios, Stan lo describe ahí, como varias, que cuando se juntan los varios vasijas se puede ver como todo los pasos y las diferentes, digamos, como ceremonias o escenas que les correspondía vivir. Bueno, los mayas tenían también mucha cercanía con la muerte porque permanentemente pues les tocaba afrontarla. Entonces tenían poca esperanza de vida, había mucha mortalidad infantil, guerras, sacrificios, rituales. Bueno, funcionaban mucho los sacrificios rituales ahí en eso. Digamos que se resaltan entonces en esta historia del libro de los mayas los hermanos gemelos, los héroes gemelos o los hermanos que viajan en el submundo. ¿Quiénes eran estos héroes gemelos que tenían de todas maneras tanta relación e implicancia en esto? Entonces, el Popol Vuh, que fue un texto escrito por un guatemalteco indio después de la conquista, pero que es anónimo de quién es, describía todas las aventuras que les había tocado a estos héroes en el submundo. El viaje del alma a través de la muerte, el derrotarla y conseguir la resurrección, renacimiento. Bueno, también digamos que hay en este héroes tiene que ver mucho con la descripción. Entonces hablan de que tenían un padre y una madre, había dos hermanos, digamos, y estos hermanos, Juan Unupu y Bukob Unapu, les gustaba jugar la pelota. Eso me pareció súper llamativo, digamos que alguna vez lo había escuchado, pero digo, mira cómo la pelota y el balón está presente también en eso. Entonces era un juego de pelota y esta pelota era de cuero, pesaba muchísimo y resulta que estos hermanos pues quisieron irse a jugar con los seres del submundo y los señores del submundo que así lo llamaban y se fueron al submundo a jugar la pelota, pero fueron derrotados y decapitados y la cabeza de un apu la cuelgan en una, digamos, como en el lugar del juego para mostrar que habían ganado. Me llama la atención también la cabeza porque en estos días con el mito de Inanna uno se da cuenta cuando ella baja al submundo y su hermana lo que hace es también también el desmembramiento, lo vemos en los mitos y eso, también la coloca como en este lugar así como con estaca también para que se vea. Entonces, como que en la descripción era como para poder iluminar también el camino, o sea, como una luminosidad que llega y poder mostrar que era por algo en la cabeza. Resulta que cuelgan la cabeza, ahí cuentan que una doncella se acerca a la calavera y esta le escupe y queda embarazada. Entonces cuando vuelve a la tierra resulta que tiene dos hijos, que serían estos héroes gemelos. Entonces los héroes gemelos serían Unupu
que significa cazador, y Salanque, que significa pequeño jaguar. Bueno, cuando estos gemelos crecen, también les gusta jugar la pelota y deciden irse al submundo para poder jugar allá con los señores del submundo. Bueno, les pasa de todo, diferentes dificultades tienen, y cuando están en estas dificultades, pues atraviesan diferentes casas. Entonces la melancolía, los navajos, fríos, jaguares, fuego, pero cuando llegan a la casa de los vampiros son derrotados y también vuelven y ponen la cabeza como un trofeo. Resulta que el hermano estaba pues no quería eso y necesitaba recuperar pues a su otro gemelo, entonces a través de una tortuga la distrae y recupera la vida. Así es que el juego termina en empate. Luego saltan a las llamas, hay inmortalidad y después de 5 días van a renacer. Cuando renacen, pues también hacen milagros, entonces, bueno, es mucha credibilidad. Ellos terminan, bueno, los señores del submundo dicen que querían volver pues que habían quedado en empate, entonces que volvieran a la vida, y les dicen que no, entonces son sacrificados. Bueno, el Popol Vuh va a hablar mucho de esto, de toda esta descripción, y digamos que escritos después decían que estos dos hermanos se habían vuelto el sol y la luna, pero dijeron que no, que el sol y la luna no podrían ser, sino que era el sol y Venus. Digamos que terminaban siendo ahí. Bueno, el juego de pelota era muy importante porque era parte de la vida cotidiana de los mayas. Pero otro aspecto importante que también lo vemos en la investigación moderna de la conciencia es cómo todas estas visiones también eran inducidas, pues o sea, era evidencia de prácticas o estados visionarios inducidos por plantas psicodélicas, práctica ritual de la sangría o serpiente visión. Entonces aquí podemos decir que estaba el peyote, que estaba los hongos, que estaba el oleoliuqui y también la sangría, que era esta práctica donde lo que hacían era que perdiera sangre y entrara en shock. Podía perder sangre, les perforaban partes del cuerpo porque era digamos, como lo hemos visto, digamos, como en toda la psicología transpersonal, pues, pero en todos los estados holotrópicos como formas de conectarse con la trascendencia o de recibir pues esa conexión con las deidades o con pues sus seres superiores, digamos, en eso. Algo que pues resalta ahí es también que este pequeño jaguar cuac confirma los descubrimientos también de la parte del trauma o del momento del nacimiento. Entonces puede decir que es el alumbramiento, el útero del alumbramiento, y que permite también revivir el trauma del nacimiento. Bueno, este sería el libro de los mayas. Y más reciente, digamos que, bueno, todo esto se conocía en las tradiciones espirituales, en las tradiciones ancestrales. Me llama la atención, por ejemplo, en Colombia tenemos un lugar que se llama San Agustín, y San Agustín existió una cultura que terminaba con prácticas muy similares, digamos, como vemos las formas de sus, digamos, de su pues sí, no solo cómo eran enterrados, sino como su arquitectura también de lo que tenía que ver. Entonces, parecido también al libro de los egipcios, como describe, como todo lo que podía la persona vivir. Pero vemos en otras tradiciones ancestrales, por ejemplo en Zimbabue, leía en estos días, cómo digamos, todos los rituales y todo lo que hacen para la persona que muere, tiene ciertos, entonces es la danza, es la música, casi que le recogen, cierran la puerta para que no oiga el llanto, para que para que se vaya más rápido. Entonces siempre creo que en toda pues o sea, aquí estamos abordando solo algunos libros, pero también en toda la humanidad pues hay diferentes formas, o en todas las culturas ha habido formas de conectar con la muerte y con esta forma y el viaje póstumo del alma. Bueno, viene el Ars Moriendi o
también Ars Vivendi, que termina siendo más reciente. Esto tiene que ver con la Europa medieval y nos muestran, digamos que surge como una forma de literatura y arte visual donde está relacionado con el problema de la muerte y el morir, también con la tradición cultural de la Europa medieval. La muerte estaba muy presente en la vida cotidiana en ese momento. Entonces, guerras, batallas, epidemias de enfermedades contagiosas, hambrunas, territorios peligrosos. Se veían cortejos fúnebres permanentes, ejecuciones, quemas de herejes, supuestas brujas. Eran imágenes normales de cada día en los diferentes lugares de Europa. Pero también había a la par desintegración de la estructura social, política, religiosa. Entonces estos escritos estaban no solo relacionados con la muerte, sino también con el problema o con la existencia humana. Entonces se dividen en dos categorías. En esas categorías vamos a encontrar, bueno, lo que mostraba más que todo esta, digamos, como esta literatura y este arte, era que la muerte podía llegar para cualquiera. Entonces, la muerte, como esa frase final era la muerte cierta a la hora incierta, pero también cómo llevar una vida correcta. Entonces mostraban que independiente de todas las riquezas, de la jerarquía que tuvieras, del lugar que ocuparas, pues te iba a llegar la muerte y iba de todas maneras a ganar la batalla. Entonces desde ahí todos éramos como iguales a la muerte y por eso la importancia de aprender a vivir. Y a vivir sin, pues diríamos como sin apegos, entendiendo, por eso lo dividieron como en dos categorías. Entonces se habla del ars vivendi o el arte correcto de vivir, que era no solo la actitud correcta hacia la muerte en la vida cotidiana, sino estrategias que conducían a la salvación. Entonces lo que más hacía énfasis es que todas las metas materiales o las riquezas eran, o las jerarquías o los lugares de poder que podían tener, eran transitorias y que además si tenía unos comportamientos dañinos, pues le iban en ese momento de la muerte, iban de todas maneras a limitar su viaje a, pues, a una muerte diferente, digamos, a ese más allá. Mostraban la fealdad de la muerte, entonces podían mostrar cuerpos en putrefacción, cuerpos en descomposición para que la persona empezara como a tenerle, digamos, como cierto respeto, podríamos decir. Pero algo que llamaba también pues, la atención era que la literatura, el arte, la música se estaba, digamos, permeada por todos estos temas. Entonces lo dividen, digamos, el Ars Vivendi lo divide en tres partes. Entonces está toda la parte de el triunfo de la muerte, entonces la muerte como regente de todo lo que vive. Entonces decía, como eso que explicábamos ahora, que independiente de dónde estés, de tu estatus social, de lo que tengas, pues la muerte iba a triunfar. Tenía que ver también con reconocer como el sentido de la vida, donde en esa parte decía como conectarse como mucho con, como que la muerte era universal, iba a estar ahí. Después aparecía, bueno, ahí explicaba un poco como esa escalera, esa imagen que está ahí, donde se ve pues que para todos pueden ir cayendo y hay diferentes, digamos, como muestras de arte que daban cuenta de esto. Otro es la danza de la muerte, que es el aspecto dinámico de la misma y llevaba al arrepentimiento, claro. Cuando mostraban como la danza entre la danza macabra, entre la vida y la muerte, lo que terminaban también incentivando era que la persona se arrepintiera y que pues, estuviera muy atento a sus actos, que no se apegara como al momento a sus riquezas y a las cosas materiales que tenía, pero que también tuviera un sentido de arrepentimiento para la redención. Y bueno, otra parte era como el aspecto dinámico, ¿cierto? De la misma. También cómo ciertas, digamos, como acciones podían llevar a la locura. Entonces también era esta danza que mostraba como todo esto. Y otra tercera, digamos, como categoría, faceta, digamos, o tema, tenía que ver con los tres vivos y los tres muertos, que era un cuento sobre la muerte y la transitoriedad. En este era como la guía, entonces que podían tener
para ir en el momento de la muerte o acompañar también en este momento. Hablaban de que eran tres personajes jóvenes que fueron de cacería y se encontraron con tres ataúdes, pero que entonces las calaveras que estaban en el ataúd pues salieron y empezaron a hablar y decían como, bueno, nosotros fuimos eso antes y véanos ahora, así van a llegar ustedes. Entonces también como para enseñar un poco sobre la muerte y la transitoriedad. Entonces, ese Ars Vivendi era muy para conectarse y para estar muy atentos a la vida y a las, digamos, como a lo que iba ocurriéndole. Por otro lado, estaba la otra categoría que era el Ars Moriendi, que era el arte de morir y los ataques de Satán. Entonces, en este tenía mucho que ver con todo lo que es las experiencias de la muerte y el morir. Entonces era el trato a los moribundos, el apoyo emocional, espiritual en sus días y horas finales. También pues tuvo mucha influencia en la pintura y la escultura y era como un manual al principio, era un manual pastoral para sacerdotes, para jóvenes sacerdotes, pero como la muerte era tanta y no daban abasto, entonces empezaron también a enseñarle a los laicos para que pudieran acompañar no solo al moribundo, sino también a las personas y familiares. También era como a través, como qué les podía pasar, ¿cierto? Entonces también todos los estados de conciencia, las dificultades o desafíos y ataques de Satán, porque de todas maneras para ellos Satán era alguien muy importante y podían generarle, digamos, dudas de la fe o podían generar desesperación, digamos que también podían impacientarlos o irritarlos para que en ese momento generara sufrimiento. Entonces lo que hacía digamos como este manual, era ayudarles para que no perdieran, no se dejaran, digamos, tentar y atacar por Satán y mantuvieran la calma y reconocieran pues que así iban a irse al otro lado. También para que se desapegaran de la codicia, de la soberbia, de la avaricia, de la vanidad y de los apegos mundanos. Entonces vemos que también tuvo mucha influencia, digamos, más reciente. Decía Stan ahí que ojalá, digamos, como en la parte donde dice que ojalá en la medicina moderna, pues tuvieran un poquito de conocimiento, si no era de lo otro, aunque sea de esto, digamos, para poder reconocer cómo poder acompañar a las personas en eso. Entonces, digamos que hasta ahí es la descripción de los libros. Bueno, aquí vemos como diferente influencia, pues como toda la influencia que ha tenido en libros, mitos, cuentos, arte, música, películas y más que han existido. Está el otro texto que es el Más allá de la muerte de Stan, que es antes del viaje definitivo, que es súper lindo, es con muchas imágenes, va a tener, ¿dónde lo dejé? Aquí lo tengo. Está el libro de Timothy Leary, está uno que se dio a conocer mucho, que fue Vida después de la vida, que fue como de los primeros que empezaron a hablar, Elizabeth Kubler también. Mucho arte funerario también va a estar ahí representado y lo vemos cuando visitamos un cementerio o algo, pues vamos a ver mucho del arte, de lo que quiere manifestar. También películas, ¿cierto? El arte visionario, bueno, como hoy es el Día de los Muertos, me llama la atención que estemos hablando del tema y hoy sea el día de, estamos en sincronía con eso, entonces también, como siempre, la muerte ha sido un misterio, pero la muerte también ha estado ahí como parte del aprendizaje como humanos para el camino, digamos, y para poder aprender cómo a vivir y a morir. Como un buen vivir para un buen morir, para que la experiencia del viaje definitivo sea luminosa. Entonces, este texto me gustó como para acompañar, a ver aquí, entonces ya se los pongo. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas y transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amarnos y compartir.
Este es un momento precioso pero transitorio. Es un pequeño paréntesis en la eternidad. Si compartimos con cariño, alegría y amor, crearemos abundancia y alegría para todos. Y entonces este momento habrá valido la pena. Ese es de Deepak Chopra. Un buen morir, un buen vivir para un buen morir, para que la experiencia del viaje definitivo sea luminosa. Bueno, y ahí es como a conversar un poquito, a ver, como de estas preguntas, o un poco de Bueno, cómo Maggie, sientes. eso entra en detalle en todo caso, ¿no? ¿Qué? Entra en detalles, dices tú. Muy bueno, muy buena historia, súper completa, gracias, ¿no? Digo, tiene que ser más cortas, pero bueno, buena clase, súper bien, Ay, gracias. pucha, sí, 1 hora. Ahorita y un poquito más. Bueno, Súper bien, súper bien, claro. Ay, es que es largo, era largo, sí. Era el burro, sí. Bueno, quisiera como que conversáramos, quien quiera como compartir un poquito tanto cómo siente o percibe el tema de la muerte. Bueno, todos estamos más familiarizados con ella. Si han tenido experiencias en estados holotrópicos como las descritas en los libros, o desde esta perspectiva cómo se comprende la muerte, renacimiento psicoespiritual, y si han acompañado a personas en sus procesos de muerte o el aprender a morir. Es un poco como las preguntas de quien quiera conversar o un poquito ahí como en eso. Sí quedó como una clase, pero Súper, súper bueno. así que quien quiere ahí como es. A ver, ¿quién se anima? Voy a poner quito la pantalla y dejo las caritas, entonces. Pues solo como los temas. Ah, pero entonces se nos pierde ¿cierto? Se pierde Las preguntas. la pregunta, entonces no se No, ahí puede. podemos ir, tranqui. No, las dejo, pero sin, así, Ok. como en es. Quiero comentar algo. Dale. Con el Pues tema calentito. Con el tema candente. con el tema candente, sí, en carne propia. Hay una cultura, como decía Márgara, en Colombia, que es la de San Agustín, muy cerca, una que es la de tierra adentro. Y tienen una imagen, son las tumbas son subterráneas, y son unas estructuras pues de ingeniería muy interesantes. Y el arte que trabaja esas tumbas muestran un simbolismo que me llamó poderosamente la atención cuando se describía, por ejemplo, la cultura egipcia. Entonces también hay una enorme serpiente que es como que la que es como la guardiana entre los dos submundos. Y entonces hay una gran esfera en donde hay una parte del mundo consciente y otra parte, y la parte inferior, que el mundo subconsciente. Y eso a mí me llama también la atención, lo similar con la astrología, con la rueda astrológica y el simbolismo del nodo norte y el nodo sur como una enorme serpiente o como un enorme dragón. Y el disco solar que hace el giro y luego se lo traga, y así sucesivamente. Ese era el comentario que quería hacer. Bienvenidos a Tierra Adentro cuando quieran hacer un viaje allá de hongos. Iniciático. Es espectacular. Qué bien. Gracias, Diego. ¿Cómo ven? ¿Han tenido experiencias de pronto en estados holotrópicos como las descritas en los libros? Bueno, además Diego nos contaba ahí como la similitud con algo más cercano y más de nuestra cultura. ¿No ve? A mí me queda una duda. Sí. O sea, más que duda, un comentario. Esto
ustedes saben que soy nueva en todo este mundo holotrópico. Y claro, cuando iba leyendo, esto tiene que ver también, cuando se refieren a la iniciación, tiene que ver con estas experiencias que nos pasan en la respiración, por ejemplo, o en emergencias espirituales, ¿cierto? Sí, Porque, por ejemplo, cuando empecé con el camino de psiconauta, empezaron a pasarme muchas cosas extrañas, pero que sabía que tenía que ver con todo esto. Entonces fui como incluso leyendo muy de a poco los capítulos del curso del psiconauta, porque si lo leía más rápido era como que iba más rápida la experiencia. Incluso tuve que pedir ahí una ayuda a Paula, que fue mi sanadora. Me hizo 2 sesiones o 3, no recuerdo. Y, y de ahí se terminó, como digo yo, se quedó como congelada esta como la emergencia, digo yo, no sé si terminó o si fue porque una de las imágenes, a propósito de lo que puso Margarita hoy, tuve una sesión donde visualicé donde trabajamos un sueño, y después de esa sesión, que yo quedé muy tranquila y como bien aclarada con muchas dudas que tenía, yo volví a soñar un sueño bastante lúcido, o sea, bien lúcido todo el tiempo. Y era así como ir a las profundidades del mar, y yo estaba ahí nadando y veía todo, y había una columna muy espesa que yo podía diferenciar en el océano, bien en lo profundo, y yo tenía que atravesar esa columna como de agua muy densa. Y no podía, o sea, yo estaba consciente de que era como iniciarme en esta muerte, y yo miraba hacia mi derecha y estaba así alguien vestido de blanco, y mucha arte, mucho, y algo así que a mí me fascinaba, y yo quedaba así, pero muy, muy fascinada, y al lado de conciencia como que entrara, que no tuviese miedo. Y yo dije, no es el momento, y como que logré, mientras soñaba, lograba centrarme y decir, si quiero eso, lo de la derecha, quiero toda esa arte, quiero todo eso, pero aún no estoy lista. Y cuando dije eso en el sueño, respiré así profundamente y me suspendo, y me acuerdo por esas imágenes que veía de los Budas, yo me suspendía y quedaba ahí en una pose como de meditación, y ahí me despertaba. Y después de ese sueño, que fue como el cierre de la sesión terapéutica que había tenido con Paula, después de ese sueño fue como que toda la emergencia espiritual que tenía se quedó ahí, estaba tranquila, nunca más estaba como, como me sentía que me fragmentaba de repente. Era como bastante curioso todo lo que me pasaba, y en una de esas experiencias raras, estaba dormida y me desperté con una voz así que yo sentía como que había sido alguien que me habló, porque me desperté, que me decía mi nombre y me decía, sigue la luz. Y yo así como que me desperté y dije, ahora sí ya me estoy loca, porque yo no tenía idea de lo que significaba esto de sigue la luz ni nada. Bueno, y después tuve ese otro sueño y ahí busqué ayuda, porque dije, no sé qué me está pasando. Pero ahora me hace más sentido buenísimo. a medida que he ido avanzando. Qué bueno, gracias, pero buenísimo. Ahí el caminito, de una vez la instrucción. No, Muy pero además cobarde muy, pero todavía. no, muy interesante, porque de todas maneras ve uno la similitud con estos estados o con los sueños que van a estar ahí recordando como estos parajes o estos pasajes también, como este mapa. Y los sueños con serpientes comenzaron así. Toda esa emergencia como espiritual que tuve, eran todos los días así, sueños con una serpiente, pero no la típica serpiente como de miedo de Colombia que nos va a morder y eso, no, sino como una cobra dorada, así, y eran muchos sueños muy que para mí eran como que no entendía, pero que sabía que era como una invitación que estaba ahí muy latente. Como estamos en cuarentena, no he podido ir así con alguno de ustedes para que me ayuden. Buenísimo.
Yo quería, lo que preguntabas un poquito al principio, sí, es cuál es la relación entre esto y los procesos como psicológicos, ¿no? Y creo que parte de lo que apunta a esto es otra arista, porque hemos visto la importancia como en la comprensión de la psicodinámica, del mapa de la psique, la relación con la psiquiatría, en los procesos chamánicos, ¿no? Y todo esto, el tema, como el título es Muerte, Renacimiento Psicoespiritual, y eso en sí es perinatal con ganas, porque ya morimos y nacimos, ¿no? Entonces aquí uno puede ver incluso más allá cómo hasta los temas de la muerte se sobreponen con toda la temática de muerte, nacimiento psicoespiritual, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces el proceso que uno tiene holotrópico trabado es una parte de muerte, nacimiento psicoespiritual que está ocurriendo dentro de muchas probablemente, dependiendo del poder de la búsqueda, los tránsitos y lo que uno esté, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención es claro, es como, por ejemplo, ver desde esta perspectiva, como yo conocía estas mitologías, pero claro, es como rever más claramente cómo es todo de muerte, renacimiento, pero tremendo, pues, ¿no? Con diferentes símbolos, pero es comienzo, entrar, dificultad, todas las polaridades de dificultad, y después renacer. Y es morir y nacer finalmente, y estamos todo el tiempo en eso, ¿no? Yo creo que este capítulo en particular dentro de este libro, que es el tema de la muerte, entra como en estos aspectos, ¿no? Como hasta eso está totalmente relacionado con procesos intrapsíquicos, ¿no? Que al final es una manifestación, un proceso interno de morir y nacer, que es la vida misma, pero es el morir y nacer, y es el proceso psicológico, psicoespiritual, todo ese encadenamiento, ¿no? Del camino. Eso te quería decir con lo que decía, ¿no? Está buenísimo porque además a mí me llama la atención el submundo y el desmembramiento. Todo el tiempo va a hablar de como de esa, digamos, como muerte de aspectos de uno que ya no va, muerte de todas maneras del mismo yo, del viejo yo, digamos, para un renacer, como esa muerte y renacimiento psicoespiritual. Uno todo el tiempo está muriendo como pequeñas muertes, digamos, y grandes muertes va teniendo. Entonces, también me gusta mucho eso, como mirarlo desde el submundo, de todo lo que uno se puede encontrar en ese, cuando inicia o hace un camino interior profundo para poder renacer. Entonces ahí está. Estaba Juli levantando la mano, sí. Y buenas noches para todos, todas. Hola Juli, Quería, sí, pues, gracias. hola. Quería como contarles que yo he tenido un proceso como muy fuerte que no he podido como morir. O sea, yo creo que sí hemos muerto muchas veces y en todo el tema perinatal y eso, pero llevo un tiempo para acá que como que necesito morir y no he podido morir y por ende tampoco he podido renacer. Entonces me siento como atrapada como en una agonía, ¿no? Y es muy complicado para mí decir, bueno, ¿cómo yo, bueno, sigo respirando, pero hay un punto en que como que me resisto, no sé qué pasa y es bastante complejo y pues lo que necesito es morirme, ¿no? Para que pueda realmente renacer. Eso quería comentarles. Margarita. Sí, dale Ivonne. Es que no se levantan la manito. A mí lo que me llamó la atención cuando leí ahora fue, antes de yo partir todo el camino de la RESPI, fue que tuve el proceso personal del tema del cáncer. Y cuando yo me vi enfrentada a eso y que estaba bien heavy, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención y que estaba asustada era qué pasaba si yo me moría. Me acuerdo de eso, yo me acuerdo muy latente de eso, como te digo, ni siquiera conocía la respiración en ese tiempo, pero sí me acuerdo mucho de eso. Y llegaron a mis manos libros como de la Elizabeth Kubler, de Anita Morjana, de personas que de una forma u otra habían tenido un contacto por muerte clínica o como lo quieras llamar, de experiencias que habían de cierta forma atravesado hacia el otro lado y habían vuelto y contaban su experiencia. O toda la recopilación que tiene la Elizabeth de personas que han tenido esa experiencia y que ellos las muestran desde ese punto. Y ahí yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el tema de los derechos del moribundo, que de verdad para mí es súper power y yo lo encuentro que de repente se olvidan esas cosas.
y una de las cosas que tiene derecho el moribundo es saber que se está muriendo. Y la gente generalmente evita decírselo, ¿cachai? Es como, no, si está bien, si te vaya, si el doctor dice que te estás mejorando, ¿cachai? Eso fue una de las cosas que a mí me llaman la atención. Y lo otro, que dentro de todo lo que leí, de todo lo que busqué, entendí que el concepto del túnel famoso, que varios hablan del túnel, era como, yo por lo menos me quedé con la sensación de que cada uno tiene su propio túnel, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, mi sensación era que si yo me imagino un túnel, no sé, pues con mariposas, y con unicornio, y con pastito, y con gatito, así va a ser mi túnel. Si yo me imagino, o yo tengo la sensación de un túnel negro, frío, ¿cachai? No sé, pues con moho, así va a ser mi túnel. Y eso a mí me llamó la atención porque después en varias lecturas lo encontré donde hablaban como de eso. Pero aquí, cuando Stan hablaba, en ninguna parte como que hablaba de esos procesos. ¿Me cachai? Yo lo sentía como que era como que ya pasaste la muerte, pero el pedacito antes, el umbral antes de, no lo vi. Y eso me llamó la atención. Eso. ¿Ivonne? Mira, ¿Te refieres a la parte de la muerte, es lo que no te quedó clara? O sea, Que es como de no es muerte y que, renacimiento, la parte de la muerte no la viste muy clara. claro, yo pensé que a lo mejor se iba a extender un poco más en esa parte, o quizás viene más adelante, yo no seguí avanzando, ¿cachai? He ido como al ritmo. Pero yo me acuerdo que cuando yo me vi enfrentar a ese proceso, yo el mayor temor que tenía desde mi total ignorancia era eso, ese pedazo, el muerte, ¿cachai? El antes de la muerte, el antecito el de la muerte. antecito. Claro, el Pero, umbral. pero mira que ahí lo describen, en el Bardo Todol se describe mucho, o sea, va a haber como más largo, que es súper interesante, como qué es lo que te va pasando, o sea, qué manifestaciones o sensaciones vas a tener, que eso está buenísimo, bueno, y que Elizabeth Kubler lo dice de todas maneras, lo del túnel, las experiencias cercanas a la muerte, todo eso. Y decía de esta parte de los elementos, pero también, claro, empiezan las emociones a salir, los sufrimientos del apego, de poder dejar lo que ya tiene, lo conocido, los familiares, todo eso, y empieza una agonía y un sufrimiento súper fuerte, que es lo que de todas maneras hay que ayudarle a la persona para que esté tranquilo, para que esté en paz y para que pueda, digamos, no aferrarse, no sufrir, porque eso pues no le va a ayudar en su viaje también. Pero claro, dices es que no está como muy descrito en el capítulo como ese proceso, ¿cierto? Sí, y lo otro que, bueno, yo entiendo, insisto, en mi ignorancia, siento que Stan tiene una fuerte conexión con la línea tibetana, porque veo que como que siempre terminamos allá, y quizás no a todos nos hace mucho sentido esa línea. ¿Cachai? Entonces, de repente como que yo esperaba, por lo menos en este capítulo, que expandiera un poco más hacia otras líneas. Eso. O sea, bueno, ahí en este capítulo que Stan revisa son las literaturas más importantes Sí, del mundo sobre el morir. Hasta ahí llega, ¿no? Sí, Pasó hasta ahí. 5, eso es, no es que hayan 3 más que no se metió. Eso es lo que hay, es más o menos lo que dicen, ¿no? Pero creo que por detrás de esto, y más allá del detalle, lo interesante es el proceso mismo de muerte-renacimiento de la cruzada misma, ¿no? De ese viaje con diferentes matices. Yo creo como tú, que al final el túnel es hecho porque es tu propia mente disolviéndose, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que lo tibetano no es que va a aparecer Ratna Samba, así como Amogas, yo me imagino que es la mente liberándose de marcas de ignorancia, que finalmente son rabia, celos, egoísmo, etcétera, y que eso, porque cada uno de esos Budas representa una emoción aflictiva, una sabiduría cuando se libera, un cierto camino, ¿no? Y creo que todo es simbólico de eso. Entonces, al final también, porque tienes toda la razón, después están cuando en dos partes sale con el mismo tibetano firme, ¿no? Acá, y después cuando él habla, al final resume todo, te estoy hablando psicología del futuro, penúltimo capítulo, cuando ya como amarra todo en lo social, al final, si uno reduce todo, claro, son los 3 animales que están al centro del círculo, porque es la ignorancia, la violencia, aversión y el egoísmo. Y eso genera todas las emociones conflictivas y eso se relaciona en buena parte con lo biográfico, prenatal y transpersonal. Son como los puntos, los nudos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, cuando Ken Wilber, él estructura todas las filosofías
espirituales, lo que queda en el tope, y rankear puede ser difícil, tiene complicaciones, pero sea como sea, lo que termina arriba es el Vajrayana tibetano y el Jnana Yoga vedántico, ¿no? El Advaita Vedanta, porque tiene una filosofía que no Menos dual. va muy directo hacia la realidad, porque es simbólico directamente de cosas que son, es como trabajo arquetípico, es comprensión de las emociones, no se queda en creencias, en dogmas de nada de mitología, sino que es tú, tu mente, tu corazón y tus emociones, y cómo vuelves eso en sabiduría y amor, ¿no? Pero sí, tiene una conexión fuerte, pero también tiene escritos muy buenos de tantra, de alquimia, de yoga, de Advaita Vedanta. Si tú te metes a stangross.com, ahí él entra en varios artículos en diferentes líneas, ¿no? Pero es cierto que el budismo tibetano, y creo que al final es lo que más sentido hace probablemente, ¿no? En esas dos partes, hermano. Y yo también digo, te invitaría en el último, en el apéndice, no sé si va a tocar ese a alguien en el grupo de estudio. Es súper lindo como Aldous Huxley describe cómo acompañó a su primera esposa. Me encantó, te lo recomiendo porque de verdad que dice como de una forma muy distinta, que estés tranquila, nada de las luces, los colores, o sea, inspirado en eso, pero era como eso que ves es la naturaleza de tu ser profundo. Eso que ves, sigue eso, sigue la naturaleza profunda de tu ser. No tengas duda de eso, es tu pureza, es todo eso. Entonces, digamos que son diferentes Suelta. formas de, sí, suelta, de abordar y todo. Por ejemplo, mi papá católico, yo vengo de familia católica y todo. Y cuando yo le contaba, él me decía, ¿cómo es, hija, qué es lo que tengo que hacer para el budismo? Yo le decía, siga la luz más brillante, no se me vaya a perder, usted siga bien derechito todo eso. Y él no sabía nada, no me puse a decirle quién era cada uno, pero sí te vas a encontrar en qué creía, pues en Jesús, en la Virgen, en los santos. Entonces toda esa descripción de lo que es significativo para ti, lo que es creencia, es lo que realmente te va a ayudar como un sostén, como un colchoncito para poder ayudar ese viaje. Entonces, desde ahí es lindo también resignificarlo, ver que es un mapa amplio, pero que cada uno le puede dar como el sentido de eso que necesita para poder transitar esa muerte, renacimiento, digamos. Y para ahí siento que funciona lindo. Y fíjate también que, de cierta forma, cada muerte o renacimiento es una transición en la identidad. Sí. Dentro de la vida, ¿no? Y esa es la transición a tu verdadero ser cósmico, espiritual, hacia el Buda completa, ¿no? Entonces, claro, el proceso de muerte o nacimiento, para sacarse todo el chusco enano que uno tiene ahí del ego, ¿no? Para que eso se rompa, ese huevo, y se abre la luz infinita, te pasa de todo, yo creo, en ese. ¿No? Y finalmente suelta, yo creo que es un mapa muy amplio al final, ¿no? Los colores, yo creo que no hay que preocuparse mucho porque debe tener una cierta naturalidad que va a aparecer como tu abuelita, o como tu gato, o como tu perro, como la luz clara, como el Buda, como María probablemente, ¿no? Pero los arquetipos de la mente, cuando se acercan a la luz infinita, son los tan luminosos como tu mente los pueda concebir, ¿no? Y de ahí ya un proceso cósmico, yo creo que se cierra en sí mismo, en la gran liberación, ¿no? Un orgasmo cósmico de aquellos, y ahí veremos. Ojalá, ¿no? Un comentario que pues a mí me llamó la atención también un poco la ausencia de las tradiciones mitológicas griegas. Eso me llamó un poco la atención. Y con respecto al tema que se estaba comentando, he venido estudiando en los últimos años de la tradición cristiana un curso de milagros. Y ahí hay un abordaje que a mí me parece interesante, me parece complejo, todavía no lo comprendo del todo. O sea, lo llevo estudiando varios años, pues tiene un lenguaje bastante, pues para mí es complejo. Pero, por ejemplo, hay un entrenamiento de acercarse al morir o esos procesos de muerte con los sueños. Entonces, cada día hay unas lecciones para hacer ese trabajo a través del sueño y de lo que en esta tradición se denomina el Espíritu Santo, por si a alguien pues le interesa igual ese otro tipo de abordajes. Es que ahí, fíjate, digo, cuando uno entra a la muerte,
ya tienes mucha temática, mucha, que viene a ser desde nativo americano, budista, hindú, que entiendas todo, hay mucho tema de la muerte, pero este capítulo en particular es de las escrituras del morir. Y ahí se reduce mucho, ¿verdad? Porque, claro, buenas cosas de la muerte hay por todos lados, o sea, Castañeda con la muerte en el hombro, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede pensar, pero escritura, hecha y derecha, que están escritas, y yo no sé si los griegos tenían una hecha y derecha sobre ese tema, aunque sí Claro. tienen muchísimas metodologías de muerte, renacimiento, y esas lo estaban por otros lados, están, ¿no? Pero creo que en este capítulo en particular son las que están como escritas en códices, escrituras, como los antiguos libros de muerte y renacimiento. A mí me gustó muchísimo esto de como presentar estos libros como casi como una forma indirecta de hablar acerca de los procesos de muerte y renacimiento, porque lo dice en el comienzo, ¿no? Que cuando se empiezan a investigar estos libros, como que daba la sensación de que las personas que han atravesado procesos de muerte y renacimiento en terapia psicodélica o en terapia como de autoexploración profunda, podían ver muchas de las cosas que le habían sucedido en estos textos. Entonces, claro, yo hacía como el recuento para atrás y sí, pues efectivamente uno tiene como mucho de eso, ¿no? Cuando hablaban delante, por ejemplo, del tema del desmembramiento. Yo lo veía también como con la carta del tarot de la muerte, ¿no? Que aparecen así como, qué sé yo, los pies, las manos, las cabezas, como todos sueltos por allá. Y la verdad es que uno cuando está en ese proceso, efectivamente siente que hay pedazos de uno o como que se van cayendo, como que no los va perdiendo, y es loco, es igual. A mí me pasa, por ejemplo, con el tema de la muerte, a propósito de tu pregunta, que siento que es súper, para mí ha sido tan importante poder tener un marco como la psicología transpersonal y una técnica como la respiración holotrópica para comprender y experimentar esto. Porque yo como que desde muy chica que he sentido como que tengo estos procesos de transformación cíclicos, ¿no? Como que cada cierto tiempo, no creo que sea yo nomás, pero creo que todo el mundo en general, a todo el mundo le pasa, pero yo sentía que yo era, eh, dentro del contexto en el que yo estaba, era particularmente, como que tenía claro que era un proceso de muerte y renacimiento. Entonces, como que me quedaba de repente sin palabras para expresar lo que me estaba pasando, porque sentía que me estaba pasando algo raro, que no le había pasado a nadie que yo conociera en ese contexto y que nadie me podía decir qué es lo que era, pero yo sentía que me estaba transformando y que habían pedazos de mí que se estaban cayendo, que habían cosas mías que se estaban muriendo, y era como, ¿cómo expreso esto sin que me lleven a un manicomio? ¿Cómo digo esto sin que alguien crea que me está pasando lo súper loco? Y yo sintiendo que en el fondo, pese a lo raro que podía sonar, lo que me estaba pasando era súper bonito. Y me pasa en estos momentos, por ejemplo, cuando trabajo con pacientes, que es como que, claro, uno de tantas veces que ha pasado por donde mismo, ya yo como que soy súper amiga con estos procesos, y es como que empiezo a sentir los síntomas y digo, qué rico, ahí vamos de nuevo. Pero de repente, cuando las personas están como sus primeras veces ahí, lo están pasando súper mal, sienten que es que está pasando algo terrible, que es definitivo, y ahí estoy yo así como, no es terrible, es bacán, ahora molesta, ahora duele, pero es la raja, está en la raja, ¿cachai? Como vas a ver que al otro lado está más liviana, estas cosas de las que hoy día estás tratando como de agarrarte, a las que te estás tratando de aferrar, en realidad es un armazón que ya no te queda, es un traje que ya te quedó chico, y hay que soltarlo, digamos, porque el cuerpo te creció, la psique te creció, el corazón te creció, entonces necesitas un traje a tu medida, y este ya no te queda. Pero es loco porque uno se da cuenta de que es como, claro, van pasando una y otra vez. Yo me acuerdo las primeras veces, para mí era muy desesperante. Y me acuerdo una vez una imagen cuando estaba en mi primer proceso terapéutico, así como ya formal, antes de la respiración holotrópica, entre medio ahí. Y la terapeuta me dice como que cierre los ojos y que le vaya contando qué era lo que iba viendo y qué era lo que sentía. Y yo sentía así, y la imagen que yo tenía era de estar en un campo de guerra y estaba todo lleno de muertos. Todo estaba muerto, había pedazos de gente, puros muertos por todos lados. Y yo veía y sentía aquello y decía, ¿qué es esto?
Dios mío. Y claro, ahora, después de 20 años experimentando con la respiración holotrópica, claro, me doy cuenta que estos símbolos, ¿no? Como de estas partes de uno que van cayendo, que se van, que ya son cosas que no te sirven, que te quedan chicas, que en algún momento te sirvieron y fueron funcionales para protegerte, para atravesar por ciertas situaciones, pero ya te quitan el aire, ¿no? Como que asfixia. sí, sí. Y uno aprende a reconocer que lo que está sucediendo es que te estás liberando, es que va soltando y va cambiando incluso el lenguaje, porque antes yo decía así como, no, uno tiene que cambiar, ¿no? Como con lo que uno tiene que hacer es cambiar. Y ahora como que la comprensión que tengo es que en realidad uno no cambia, en realidad uno cada vez más es uno mismo. Como que lo que va sucediendo es que te vas sacando estos personajes, estas estructuras que no eran tú, sino que se van formando encima para poder relacionarte, para poder sobrevivir, etcétera, ¿no? Y cuando va siendo el proceso cada vez más para adentro, lo que va sucediendo no es que tú cambias quién eres, es que eres tú. Como que vas encontrando lo que es más auténtico en ti. Y al final eso es como pura existencia, finalmente ya uno como que hasta ni adjetivos calificativos tiene, ¿no? Uno ya como que ni siquiera tiene ganas de decir soy esto, soy aquello, soy aquí, soy allá, ¿no? Como que soy y ya. Hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Y también respecto, por ejemplo, de la experiencia de acompañar a personas, yo recuerdo, por ejemplo, que para mí el proceso de cuidar a mi abuelita hace unos cuantos años, fue un proceso súper lindo. Ella venía como muy desgastada, estaba ya postrada prácticamente, y yo la estuve cuidando y durante el tiempo que ella estuvo con nosotros, ella comenzó a hablar. Llevaba mucho tiempo en que hablaba súper poco, en general andaba como perdida en el tiempo, en el espacio, y estando con nosotros, empezó a hablar, empezó a contar su historia. Entonces, de repente nos hablaba, qué sé yo, de cómo había conocido a mi abuelito, de repente hablaba de cómo había sido su infancia, de repente nos contaba historias de su juventud, etcétera, y empezó en un proceso como de hablar, encontrar este espacio donde iba relatando su historia, y llegó un momento, fue súper loco porque fue como un mes antes de que se muriera, que un día estábamos sentados a la mesa y nos miró a todos así y nos dijo, ya, me dijo, ya que le digo yo, ya me puedo ir tranquila, ya estoy lista, dijo. Y al mes se murió. Pero así como tranquila. Y fue súper bonito. Y Liberador, sí. sí, bello. Y en ese momento yo tuve tuve la posibilidad, digamos, de entrar a la morgue y ayudar a vestirla, le puse aritos, la puse como bien bonita y todo. Y me di cuenta en ese minuto de lo tremendamente integrador que es el poder relacionarse con la muerte de esa manera y poder relacionarse con todos los aspectos, con cada uno de los aspectos, desde el acompañar al estar ahí en el momento de la muerte y acompañar al cuerpito, porque yo decía, yo quiero que su cuerpo sea tratado con dignidad, porque aunque yo sé que ella ya no está ahí, es su casa, fue su casa y la acompañó durante mucho tiempo, y quiero que ese cuerpo sea tratado con dignidad. Y fue súper bonito para mí. Fue, y pensaba yo, ¿no? Si pudiéramos, ¿qué tan distinta sería la vivencia de la muerte si pudiéramos acercarnos como con esta naturalidad al proceso, ¿no? Y no fuera simplemente como solo quedar presos como del miedo a la incertidumbre, del dolor de la pérdida, ¿no? Sino que pudiéramos comprender que todos tenemos un tiempo. Algunos tenemos más tiempo, otros tenemos poco tiempo, pero todos tenemos un tiempo. Y lo importante no es cuánto prolonguemos el tiempo que estamos, sino cómo lo vivamos realmente. Es como, al menos para mí eso ha sido como cada día como la reafirmación no, yo no sé si quiero vivir 100 años, yo quiero vivir lo que sea, pero vivirlo bien, como que estar aquí, eso.
¿cachai? Como plenamente. Si es dolor, que sea dolor, dale. Si es placer, que sea placer, da lo mismo. Pero estamos aquí, estamos vivos. Como eso. Eso. Qué bonito, gracias, Noé. Buenísimo. Porque es eso, sería más fácil también, ¿cierto? O sea, habría menos angustia, sufrimiento y podría como trascenderse en dignidad, como decía Ivona, y que me parece bonito esos derechos, porque es también como que tengas el derecho de poder irte tranquilo y partir, como con confianza. Y amorosidad, porque en últimas es eso también, es un acto de amor. Y con dignidad también, a mí me resuena mucho al hecho de permitir morir lo que tiene que morir, no extender la vida más allá de lo necesario. ¿No? Uno cuando ya ve estos, como uno dice, como estos esfuerzos que ya llegan a ser extremos para conservar la vida sin pensar en la calidad de vida, como que uno dice... Bueno, de hecho, sí, una de las cosas que yo vi en el tema de la Elizabeth Kubler era que tú tenías el derecho a eso. Y yo me acuerdo, para mí fue súper importante y fue un paso súper difícil de dar, pero sentarme a conversar con mis papás y decirle, oye, si pasa algo en Pabellón, esto es lo que yo quiero que pase. Claro. Y esta es mi decisión y quiero que la respeten. Y de hecho yo dejé punteado todo lo que pasaba si yo moría, porque era parte de uno de los procesos que había que hacer. Y yo lo encontraba super power de también de permitir al que queda vivo darle el espacio para el duelo, porque tú ya le dejaste claro lo que tú querías. Entonces ella hablaba que eso también era una forma de liberar al que quedaba acá. Claro. Porque ya no era como, sino que tú habías dejado todo como claro y también lo que tú hablabas del concepto de dignidad y respeto. Yo, por ejemplo, en ese tiempo yo ya tenía un conflicto importante con la Iglesia Católica y yo le decía, por favor, a mí no me metan a una iglesia, no me traigan un cura, no me lo traigan, o sea, respétenme eso. Entonces, y viniendo, como dices tú, Margarita, de una familia que es católica, sí, pero entonces, ¿cachai? Fue también, pero también cuando lo hice y todo, también fue y de hecho el momento más difícil para mí, que era la entrada al pabellón final, fue muy tranquila. También fue tranquila, porque era como que yo estaba clara que aquí había dejado las cosas listas. ¿Cachai? Qué bueno. Que dejar todas las cuentitas pendientes es importante. Lo antes posible. Lo antes es que uno nunca sabe. No, es que eso que decía en el Ars Moriendi, que decía eso, o sea, la hora es incierta, la muerte es segura, Claro, pero la hora incierta, la hora tal incierta, cual, tal o sea, cual. que era así como que lo Claro. hizo. Y aparte decía algo así como que la muerte es el comienzo de toda búsqueda espiritual o algo así, ¿no? Toda comprensión filosófica o así. Sí, Es que es demasiado importante, ¿no? Vivimos sí. como si no nos fuéramos a morir y no podemos entender qué va a pasar. Y eso, si uno, o sea, si se acerca a eso, lo relativiza todo, ¿no? Todo, la actitud, la forma. Y al final yo pensaba cuando hablaban que, pucha, el ego es pura resistencia, ¿no? Y estas muertes te van quebrando los laditos más duros de resistencia y te permiten fluir, porque para fluir con la vida tienes que aceptar la muerte, porque eso es un hecho, ¿no? Y si uno porque yo me acuerdo, por ejemplo, alguna de mis experiencias holotrópicas, haber quedado como así como, si me muero mañana, me muero contento y gracias Dios mío, y chao. Pero te lo juro, así de corazón, ¿no? Y si tú puedes aceptar morirte mañana, puta, o sea, ya puedes aceptar todo, ¿qué me querés quitar? O sea, si estoy ok con darte la vida, no, como cuando pasó el terremoto acá, que me tocó en el piso 13, ¿no? 8.9. Casi se cae o sea, casi se da vuelta el edificio para arriba, no estaba. En un momento se venía cayendo y cacho que se va a caer de verdad, o sea, ya doblándose por todos lados. Bueno, vamos a la pared. Y pensé, ya, ¿y si nos vamos a morir? Vamos. Y me relajé. Y te juro que un relajo, vamos. Así, ojalá que mucha gente no sufra, nos vamos. No íbamos ni en la mitad. Duró como 3 y tanto. Eso digo todo. Pero lo que quería decir con eso es que en los momentos desesperados, si uno puede soltar así, y creo que nos va a tocar soltar en la muerte cuando esté ahí. Y ahí va a haber que saber soltar, y los estados holotrópicos, puta que enseñan a hacer. Nos entrenan para eso. Suelta el control totalmente. Los dos. Y experimentar la muerte misma. Yo me pasó en muchas sesiones. Yo tuve un
periodo de respiración A mí holotrópica, que también. eran todas secuencias donde moría, me mataban, hacía muerta, me ahogaba, todo el rato. Entonces es como que uno dice, esta cuestión es como, al principio es como, pero después, ya, listo. No, ni un misterio ya después. Y aquí vamos de nuevo, otra vez. Y a mí me hacía mucho sentido lo que dice la Noé, que en el fondo es como la sensación que cada proceso de muerte-renacimiento lo que está haciendo es que te acerca cada vez al verdadero ser. Eso a mí Total, me resuena, pero muchísimo. total, así es, sí. No, y cómo nos entrenamos para eso. A mí me parece, yo me acuerdo la primera respiración me encontré con la mujer esqueleto de frente a tomar té, tenía aretes, casi pintadas los labios, sentadas las dos en una mesita tomando té Vamos. y hablando de la muerte. Eso fue así, la primera respiración se decía, no puede ser esto. Claro, de frente, ay, vida, muerte, vida, así como dice de todas maneras la mujer esqueleto en Clarisa Pinkola, pero es Clarisa. literal, de una, ahí está. Y así, Y yo, May, recién Brenda. pensaba esto que ustedes estaban hablando esto, bueno, del desmembramiento y qué sé yo, y se me venían, si bien he tenido muertes renacimiento con mucho dolor en las respis, me venían dos vivencias, una que fue en una respi en donde fue simplemente un desvanecerse, fue muy sutil, o sea, se disolvió, o sea, estaba como dentro del túnel y de repente se disolvió todo eso y se transformó en una tremenda luz. Entonces, ¿no? Como que hay también distintas formas de morir. Y este año también en biodanza tuve una vivencia en donde la muerte aparecía, pero era, yo le dije, la sensación era como la reina, una reina dulce de la muerte, y me invitaba a morir, era, vení que yo te voy a acompañar, y era dulce, o sea, era una muerte tan dulce que era, sí, ya voy, o sea, entonces creo esto también, ¿no? Como que también hay distintas formas de morir. Y tampoco las controlamos, ¿no? Porque no es que yo dije, bueno, ay, sí quiero que me toque esta. No, me toca un día una y el otro día me toca otra. Pero bueno, va como saliendo, ¿no? No solo quedarnos tal vez con la parte como más tremenda. Eso. Como la danza de la vida y de la muerte, como la describía ahí en el capítulo, porque es eso, todo el tiempo es una danza de la vida de tantas muertes, renacimientos, pero altibajos, emociones, y la danza ya de la muerte ahí, que eran como los dos, la imagen de los dos esqueletos ahí como moviéndose, se mostraba, qué bien. Ahí me acordé de una película del lado oscuro del corazón, que la Argentina, que la han visto, cuando la muerte entra, así una mujer toda guapa entra y no sé qué, y está ahí pendiente como, bueno, acaben las tareas que nos vamos ya a ver cuándo va. Qué bonito. Buenísimo. Y después sumar también, personalmente me pasó que la muerte de mis abuelos, a los cuales los estuve acompañando, fueron como momentos claves dentro de mi propio proceso de acercamiento a mi propia transformación. Bueno, casualmente con tránsitos ahí de Plutón, ¿no? Pero de hecho el fallecimiento de mi abuelo, yo en ese momento estaba viviendo en Panamá, y yo sentí que él me decía, Bren, vení porque me queda poco tiempo. Y yo volví y decidí volver y decir, bueno, me voy a dedicar a acompañarlo a él el tiempo que quede, porque trabajo después puedo volver a conseguir, pero es lo que yo tengo que resolver con él es ahora y no hay manera. Y fue también todo mi proceso ahí de emergencia espiritual y demás, pero yo necesitaba quedarme con él acompañándolo. Y para mí fue bellísimo. O sea, si bien tuvo tal vez un costo gigante, creo que no me lo devuelve, no lo hubiera podido compensar de ninguna otra forma todo lo que viví junto con él y todo lo que aprendí. Entonces, bueno, es como que la vida también nos trae esas experiencias para ver qué hacemos, qué elegimos. Qué bueno, gracias. ¿Alguna última cosita y vamos redondeando, no? Sí, Sí. bien, no te escuchaban ahí. Vivi.
Estás con micrófono. Dice. Ahí está. Bueno, primero agradecer, Javi, este espacio es hermoso, hermoso tener esta oportunidad. Margarita, hermosa también, y gracias también por todos los comentarios que han hecho, ¿no? Y bueno, primero quería decirles esto, y a mí personalmente es un tema que siempre me ha apasionado, porque tengo como esa tendencia de estar como acompañando un poco a seres muy, muy cercanos, muy queridos con enfermedades terminales y demás. Pero tampoco, nunca me he formado como para ser un acompañante, ¿no? Y este año, pero también, por otro lado, siempre fueron oportunidades donde acompañé, pero los últimos momentos estaban en una terapia o en una clínica, entonces uno no podía acceder, ¿no? Ese fue, bueno, el caso de mi mamá, una prima muy cercana. Pero este año, bueno, falleció mi hermano de un cáncer, así que se le manifestó, y en 5 meses, un cáncer de páncreas. Y cuando llegó el último momento, tuvimos la oportunidad de acompañarlo en la clínica, pero, digamos, decidimos con la esposa y con su hija de que no lo llevaran a terapia, que nos dejaran con él, porque sabíamos que era inminente su partida. Y creo que para mí fue la gran lección y el gran aprendizaje y el gran amor de mi hermano de entregarme esa experiencia, ¿no? Lo sentí así, sin estar formada, bueno, hice lo que salió del corazón, que fue hablarle, y bueno, y hablarle de la luz, y del amor infinito, y que estuviera tranquilo, que ya no iba a sentir dolor y demás, ¿no? Hasta su último aliento. Y fue impactante, y digo, y esto lo quiero decir porque, bueno, es como un poco un homenaje a mi hermano, que me dio esa oportunidad de conocer y de vivir esa experiencia, ¿no? Digo, qué importante también para nosotros poder haber podido hacer este camino y tener tantos referentes como están Javi, Vicky, bueno, Gilbert, que nos han hablado, Kempo, que si bien yo no soy practicante de ninguna filosofía en particular, digo, abrevar en esos conocimientos de las experiencias y de la primera mano de quienes nos están formando, para mí es riquísimo. Y bueno, les agradezco eso, quería agradecerlo porque todavía estoy, digamos, como duelando, ¿no? Este año. Y me sentí muy acompañada por todos ustedes, ¿no? Porque en ese momento realmente también es como que la fuerza la pude extraer de las propias pequeñas experiencias de muerte, renacimiento en las respiraciones. Entonces, digamos, como que eso tenía en una bolsita, ¿no? Como algo de decir, bueno, es un pasaje también. Digamos, que de esa es la única certeza que tengo, ¿no? Que es un pasaje. Y así que, bueno, les agradezco un montón. Hermoso Gracias, espacio. Gracias, Vivi. Gracias, ¿no? Qué lindo. Además que es ese estado, yo creo que es el aprendizaje mayor también, porque es como el estado de calma, de sufrimiento y de calma que uno pueda brindarle a esa persona y reconocer que aquí está, como la manito para camine, así, como que Totalmente. vamos para allá, vamos tranquilo que al otro lado y- está bien todo. Y lo que en esta experiencia, lo que me acompañaba, bueno, aparte de haberle puesto música de mantras y demás, porque, bueno, estábamos en la habitación solos, entonces pudimos hacer ese tipo de cosas, ¿no? También era un gran silencio. Es decir, era como un silencio, pero con un silencio completo. Es algo medio extraño, no sé cómo decirlo. Un silencio que podía abarcar todo al mismo tiempo, ¿no? Donde nada faltaba. Como esto de decir, bueno, se está partiendo,
pero está la completitud al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que invadía un poco la habitación y lo que yo sentía, no sé si del otro lado, es decir, a ver, esta cuestión de haber podido, digo, si hubiera podido dialogar, pero creo que a nivel vibracional era eso lo que se ocurría, ¿no? Como esa cosa, no sé si es una constatación de algo o si es algo que se pueda parecer a lo que es el momento de la muerte, pero bueno, esa fue mi experiencia. Es como la facilitación última, ¿no? Sí. ¿No? Buenísimo, sí. O sea, Eso es que, porque por algo es se habla de la así. muerte y el acompañar a morir, porque si tú eres capaz de Porque acompañar eso un estado es. holotrópico y permitir que la psique se despliegue en todo su misterio, no es muy similar a lo que te va a pasar en la muerte, solo que más aún, ¿no? Así se siente. Gracias. Bueno, Gracias a todos, queridos, queridas. Gracias, muchas Maggie, por buena gracias. exposición. Gracias, Margarita, muy lindo. Ay, a ustedes, gracias, feliz ahí de compartir. Y gracias por escuchar y conversar. Y hasta la próxima, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp, qué es lo que viene, ¿vale? Vale. Bien, Ay, bien. Un abrazo a Bueno, todas, Gracias, queridas. cariños, Cuídense. que estén bien. Hasta pronto. Que estemos todos bien. Cuídense. que estemos Chao, chao. todos bien. Chao, Sí, chao. sí, chao, chao. Suerte. Chao, chao.